Buenas tardes, mi nombre es Adriana Meriño, soy estudiante profesional en deporte de la Universidad de Magdalena de cuarto semestre. Hoy les voy a hablar un poco de lo que es la historia del ciclismo en Colombia. El ciclismo en Colombia empezó en 1900, en la década de 1900, pero de una forma amateur. En 1910 se realiza la primera competencia de ciclismo en Bogotá llamada el Gran Premio del Ciclismo de Bogotá. En la década de 1930, más que en 1934, se funda la Federación Colombiana de Ciclismo. En 1940 a 1950 sigue aumentando la popularidad del ciclismo en el país y en 1951 Eduardo Chávez fue el primer colombiano en participar en el Tour de Francia, pero no se logró ninguna consolidación de premios ni nada importante. En la década de 1960 surgen figuras como José Medina y Félix Cárdenas. En 1970, en la década de 1970, más que todo en 1971, Lucho Herrera empieza a destacar en lo que fue la Vuelta a Colombia. En 1980 es la época dorada de Colombia. En 1981, Lucho Herrera gana el Tour del Avenir. En el 83, Felipe Gómez, líder del Tour de Francia, y Lucho Herrera gana la Vuelta a España. En 1987, en 1984, Lucho porta por primera vez la Mylon amarilla en el Tour de Francia y en el 87 gana la clasificación de montaña del Tour de Francia. En el 89, Nelson Rodríguez gana la Vuelta a Colombia. En la década de 1900, en el 91, Carlos Alberto Chávez gana la Vuelta a Colombia. En el 92, Rigoberto Urán comienza a destacarse en el ciclismo colombiano. Y en el 97, Víctor Hugo Peña porta el Mylon amarillo en el Tour de Francia. En la década de los 2000, en el 2002, Mario Jaramillo porta el Mylon amarillo, Mario Jaramillo gana la Vuelta a Colombia. En el 2005, Álvaro Mejía destaca en el Giro de Italia y en el Tour de Francia. En el 2007 surgen Urán y Carlos Betancourt como jóvenes promesas del ciclismo en Colombia. En la década del 2010, Nairo Quintana comienza a brillar en Europa. En el 2013, este mismo gana el Giro de Italia. Urán es el segundo en el Tour de Francia. En el 2014, Nairo Quintana es segundo en el Tour y Urán también queda de segundo en otra clasificación. En el 2015 al 2016, Quintana y Urán siguen destacando en estos dos ciclistas en todo el mundo del ciclismo. Y en el 2018, Egan Bernal gana el Tour de Francia. En el 2020, Miguel Ángel López y Nairo Quintana siguen logrando victorias. En el 2021, Egan Bernal gana el Giro de Italia y Urán sigue en el alto nivel. En el 2022 a 2023, Quintana, López, Urán y Sergio Higuita siguen siendo protagonistas internacionales en el mundo del ciclismo. Y en el 2024 destacan Sergio Higuita, Miguel Ángel López, Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez siguen siendo destacados en el mundo del ciclismo hasta el día de hoy. Ahora vamos a determinar la altura de nuestro sillín y para eso tenemos que primero sacar la altura, la medida de nuestra entrepierna. Para eso vamos a tener un libro, 1 metro, y vamos a estar descalzos. Nos vamos a colocar el libro entre nuestras entrepiernas, la altura de nuestra entrepierna, vamos a juntar los pies y con el metro vamos a tomar la medida. Desde el piso hasta donde termine el libro. Mi altura es de 78 centímetros. Eso lo vamos a multiplicar por 0.84 y así vamos a obtener la altura de nuestro sillín. Eso me da 65,52. Luego de eso vamos a medir desde el eje central hasta donde está ubicado nuestro sillín. Y tendría que estar un poquito más arriba. Luego de eso, al ajustar nuestro sillín, nos tenemos que montar en la cicla
rodar los pedales hacia atrás y la pierna dominante tiene que quedar extendida con una leve flexión de la rodilla. No lo hago porque no lo puedo hacer, ya usted sabe mi condición. Bueno, ahora para saber la talla de nuestro marco al momento de comprarlo, lo que vamos a hacer es tomar la medida de la entrepierna anteriormente tomada, que en mi caso es 78 centímetros, y la vamos a multiplicar por 0.21, ya que mi cicla es mountain bike o conocida como cicla de montaña, y eso me da 16 pulgadas. Eso me quiere decir que en la tabla de las tallas para ciclas mountain bike o ciclas de ruta se toma y soy talla M. Eso quiere decir que mi marco es una talla M. Para sacar cómo vamos a colocar la cala, vamos a utilizar un zapato común, ya que no tenemos zapatillas de ciclismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El zapato, vamos a ubicar el primer metatarso del pie y el primer dedo, lo vamos a palpar, y donde sintamos el primer metatarso es donde vamos a colocar una marca con el lapicero. Ay, madre mía. Luego vamos a ubicar el quinto metatarso del pie, y donde sintamos es donde lo vamos a ubicar. Nos quitamos el zapato y con una cuerda vamos a ubicar, a unir las líneas, los puntos del eje en diagonal, ya que no están a la misma altura. Y donde se unen es donde vamos a marcar con el lapicero, y es donde se tiene que ubicar la cala, que sería la mitad. Como no tenemos zapatillas de ciclismo, no podríamos ubicar una cala en este zapato, pero teniendo ya una zapatilla, nosotros ubicamos en esta parte la cala, y de forma que quede central es como vamos a ubicar la cala, y es donde se va a colocar la cala. Ya teniendo la cala puesta, se iría a la cicla y se acomodaría en el pedal. Muchas gracias.